Señor, en esta noche nos acercamos a ti, Lord, tonight we draw close to you, creyendo que tú eres nuestro escudo, believing that you are our shield, que tú eres nuestra fuerza. that you are our strength, Señor, que cuando nos sentimos atacados, that when we feel attacked, cuando nos sentimos en peligro, when we feel that we're in danger, podemos estar seguros we can be sure que tú eres el que nos protege. that you are the one that protects us. Señor, nos acercamos a ti en esta noche creyendo We draw close to you tonight believing que tú eres la fuente de nuestra fuerza. that you are the source of our strength, Que cuando nos sentimos débiles, that when we feel weak, que cuando nos sentimos desanimados, when we feel discouraged, Señor, que cuando sentimos que no podemos más, when we feel like we can't go on anymore, podemos agarrarnos de ti we can hold on to you, y tú eres la fuente de nuestra fuerza. and you are the source of our strength. Porque tu poder, Señor, se perfecciona en nuestra debilidad. Because your power, Lord, is perfected in our weakness. Así que por eso te damos la gloria y la honra. So we give you the glory and the honor. Te adoramos en esta noche, Señor, We worship you tonight porque tú eres nuestro Salvador. because you are our Savior. Tú eres nuestro libertador. You are our deliverer. Señor, todo lo bueno que tenemos, lo tenemos porque tú nos los has regalado. And every good thing that we have because you gave it to Así us. que te adoramos para la gloria de tu nombre. So we worship you for the glory of your name. Exaltamos tu nombre, Jesús. We exalt your name, Jesus. Señor, y ahora que nos preparamos para estudiar tu palabra, And now that we're preparing to study your word, Señor, te pedimos que tú hables a nuestro corazón, we ask that you speak to our hearts Señor, y que nos animes a vivir tu palabra. and that you would encourage us to live your word. Señor, nosotros queremos ser hacedores de tu palabra. Lord, we want to be doers of your word. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen. Amén. Qué bueno es que nos podemos sentar a estudiar la palabra del Señor. How good it is that we're able to sit and study the word of God together. Y yo quiero invitarte a que busques tu Biblia. And I want to invite you to find your Bible. Yo tengo mi Biblia I have my Bible. y vamos a leer la palabra del Señor juntos. And we're going to read the word of God together. Y hoy vamos a continuar en el capítulo 8 del libro de los Hechos. And today we're going to continue in Acts chapter 8. Pero antes de leer estos versos, But before we read these verses, yo quiero explicarte un poquito de lo que ha estado sucediendo en la historia, I want to explain a little bit of what was going on in the story para que podamos entender en dónde estamos so that we can understand where we are y para que podamos entender qué es lo que Dios nos quiere decir. and so we can understand what God wants to tell us. El miércoles pasado estuvimos viendo Last Wednesday, we were seeing que Esteban comenzó a predicar la palabra de Dios that Stephen began to preach the word of God, y que a la gente que estaba a su alrededor no le gustó. and the people who were around him didn't like it. Y ellos comenzaron a mentir acerca de Esteban And they began to lie about Stephen. y esto lo hace que lo lleven a la corte judía. And this caused them to bring him before the Jewish court. Y cuando Esteban, en vez de defenderse, And when Stephen, instead of defending himself, decide predicar la palabra del Señor, decided to preach the word of God, decide recordarle a la gente lo que Dios había hecho decided to remind the people of what God had done, y que ellos necesitaban arrepentirse, and that they needed to repent. en ese momento At that moment, la gente se enoja tanto, the people got so angry, la corte judía se enoja tanto the Jewish court got so angry que lo apedrean. that they stoned him. Y la Biblia dice que justo antes de que lo apedrean suceden dos cosas muy importantes. And the Bible says that right before they stoned him, two very important things happened. Justo antes de que apedreen a Esteban, dos cosas muy importantes ocurren. Just before they're about to stone Stephen, two important things happened. La primera es que Esteban ve el cielo abierto The first is that Stephen saw the heavens open, y ve a Jesucristo sentado a la diestra del Padre. and he sees Jesus seated at the right hand of the Father. En el momento de amenaza, In the moment of threat, en el momento de muerte, in the moment of death, cuando todo parecía imposible o difícil, when everything seemed impossible or difficult, Esteban miró al cielo y pudo ver a Jesucristo. Stephen looked to heaven and he could see Jesus. Y Jesucristo, y al verlo, Jesucristo le dio fuerza, And in seeing him, Jesus gave him strength. le dio esperanza. He gave him hope. Pero lo segundo que sucede, But the second thing that happened, antes de que a Esteban lo apedreen, before Stephen was stoned, es que Esteban sigue el ejemplo de Jesucristo. is that Stephen followed Christ's example. Y él pide perdón por los que lo estaban matando. And he asked for forgiveness for those who were killing him.
Él decidió pedir perdón. He decided to ask for forgiveness. Y él murió como quiera, And he died anyway. pero él perdonó But he forgave them y él oró por los que lo estaban lastimando. and he prayed for those who were doing harm to him. Oró por la salvación de ellos. He prayed for their salvation. Una de estas personas era Saulo. One of these individuals was Saul. Y ahora nos encontramos a la iglesia en un periodo de transición. And now we find the church in a moment of transition. Nos encontramos, cuando llegamos al libro de los Hechos capítulo 8, nos encontramos a la iglesia en un momento de transición. When we arrive to Acts chapter 8, we find the church in a time of transition. Y justo después de la muerte de Esteban, And just after the death of Stephen, esto es lo que sucede. this is what happens. Hechos capítulo 8, la segunda parte del verso 1. Acts chapter 8, starting with the second half of verse 1. Aquel día se desató una gran persecución contra la iglesia en Jerusalén, y todos excepto los apóstoles se dispersaron por las regiones de Judea y de Samaria. On that day, a great persecution broke out against the church in Jerusalem, and all except the apostles were scattered throughout Judea and Samaria. El día que matan a Esteban, The day that they killed Stephen, comienza una gran persecución a la iglesia de Jesucristo. a great persecution begins against the church of Christ. En realidad, en el libro de los Hechos, esta es la primera vez que se habla de persecución. In reality, in the book of Acts, this is the first time that it mentions a persecution. Y se estaba persiguiendo a la gente por el simple hecho de que eran cristianos. And they were persecuting people for the simple fact that they were Christians, Porque estaban adorando a Jesucristo. because they were worshiping Jesus. Lo que sucedía era que hasta este momento, What happened was that up until this time, la iglesia había sido cobijada por el judaísmo. the church had been covered by Judaism. La gente pensaba que los cristianos eran como otra de las sectas dentro del judaísmo. People had believed that Christianity was just another sect within Judaism, Como tenían a los fariseos, because they had the Pharisees, tenían a los saduceos, they had the Sadducees, tenían a los celotes they had the Zealots, y también pues ahora tenían a los cristianos. and then now they also had Christians. Pero después de la muerte de Esteban, But after the death of Stephen, la iglesia pierde esta cobertura, the church lost this covering. pierde esta protección They lost that protection, y comienzan a perseguirlos. and they began to be persecuted. Comienzan a buscar a esta gente para matarlos They started hunting these people down to kill them o para arrestarlos. or to arrest them. En otras palabras, para impedir que siguieran predicando a Jesucristo. In other words, to stop them from preaching about Jesus. Entonces, esto es un momento difícil So this is a difficult time para esta iglesia que apenas estaba comenzando. for this church that was just beginning to begin. Que toda la sociedad estaba en contra de ellos All of society was against them, y que estaban intentando impedir que ellos predicaran la palabra. and they were trying to stop them from preaching the word. Entonces, ¿qué iba a hacer la iglesia? So what was the church going to do? ¿Qué iba a hacer la iglesia cuando las cosas se pusieron difíciles? What was the church going to do when things began to be difficult? ¿Qué iba a hacer la iglesia en los momentos cuando las cosas parecían peligrosas? What were they going to do when things began to seem dangerous? ¿Iban a dejar de predicar? Were they going to stop preaching? ¿Iban a dejar de hacer lo que Dios los había llamado a hacer? Were they going to stop doing what God had called them to do? ¿Se iban a rendir? Were they going to give up? ¿Iban a volver al judaísmo? Were they going to go back to the Judaism? Yo creo que esas son preguntas que nosotros nos tenemos que hacer en estos días. I believe that those are questions that we need to ask in these days, Porque es bien fácil seguir a Jesús cuando las cosas nos van bien. because it's very easy to follow Jesus when things are going well. Es bien fácil adorar al Señor cuando podemos llegar a un templo hermoso. It's easy to worship the Lord when we get to come to a beautiful building. Es fácil adorar al Señor cuando hay abundancia de trabajo y abundancia de dinero. It's easy to worship the Lord when there's abundance of work and abundance of money, Y cuando podemos salir y hacemos todo lo que queremos. and when we can go out and do everything that we want to do. Es bueno adorar al Señor
cuando las cosas nos van bien. It's good and easy to worship the Lord when things are going well. Para los predicadores es divertido predicar la palabra del Señor delante de gente, For a preacher, it's enjoyable to preach the word of God before a lot of people. porque es fácil servirle al Señor en los momentos cuando todo va bien. It's easy to serve the Lord when everything's going well. Pero ¿qué vamos a hacer en momentos como este? But what do we do at times like this? ¿Qué vamos a hacer en momentos donde llevamos 2 meses encerrados en casa? What do we do when we've spent 2 months closed up in our homes? ¿Qué vamos a hacer cuando muchos de nosotros no estamos trabajando? What do we do when a lot of us aren't working? ¿Qué vamos a hacer cuando algunos de nosotros estamos preocupados de que nos podemos enfermar? What do we do when many of us are worried that we might get sick O que nuestro negocio no va a poder sobrevivir lo que está sucediendo. or that our business might not survive what's going on right now? ¿Qué vamos a hacer cuando como iglesia nos toca pasar momentos difíciles? What are we going to do when as a church we're going through difficult times? ¿Qué vamos a hacer? What are we going to do? ¿Nos vamos a desanimar? Are we going to get discouraged? ¿Nos vamos a sentar en una esquina y nos vamos a poner a llorar? Are we going to sit in a corner and cry? ¿O nos vamos a entrar a las redes sociales y a quejarnos del gobierno y de todo el mundo? Or are we going to go on social media to complain about the government and everybody else? ¿Qué vamos a hacer cuando las cosas se ponen difíciles? What are we going to do when things get difficult? ¿Nos vamos a olvidar de Dios y vamos a decir, yo para eso mejor me regreso? Are we going to forget about God and say, you know what? In case of all of this, I'm just going to go back. Yo sé que quizás algunos de nosotros nos sintamos tentados de esa forma, Maybe some of us are feeling tempted like that porque las cosas se han puesto difíciles. because things have gotten difficult. Pero lo que a mí me llama la atención de la iglesia primitiva But what really catches my attention about the early church no fue que ellos hicieron estas preguntas, was not that they asked these questions, porque nosotros también nos hacemos estas preguntas. because we also ask these questions. Lo que a mí me asombra de la iglesia primitiva es cómo ellos respondieron. What astonishes me about the early church is how they respond. Porque cuando los estaban persiguiendo en Jerusalén, Because when they were being persecuted in Jerusalem, cuando querían detenerlos de predicar la palabra de Dios en Jerusalén, when they wanted to stop them from preaching the word of God in Jerusalem, ellos se mudaron a otros lugares y siguieron predicando la palabra del Señor. they moved to other places and they kept preaching the word of God. Ellos se movieron de ciudad y vamos a Samaria entonces. They moved to different cities. Let's go to Samaria. Vamos a otros lugares de Judea. Let's go to another area of Judea. Vamos a predicar la palabra del Señor como quiera. Let's preach the word of God anyways. Y esto es importante. And this is important. Esta reacción de ellos fue importante. This reaction of theirs is important Porque por primera vez, because for the first time desde que Jesucristo resucitó, since Jesus resurrected, ellos están obedeciendo al pie de la letra lo que Él les había dicho que hicieran. they were obeying in detail what he asked them to do. Jesucristo les había dicho Jesus had told them que después que recibieran el bautismo del Espíritu Santo, that after they received the baptism of the Holy que Spirit, ellos iban a ser testigos en Jerusalén, they would be witnesses in Jerusalem, en la ciudad de Jerusalén, and the city of Jerusalem, en Judea, and Judea, que es el estado, which is the region, y después en Samaria, and then in Samaria, que es el estado al lado, which was the neighboring region, y después hasta lo último de la tierra. and then to the ends of the earth. Pero la iglesia se había vuelto cómoda But the church had gotten comfortable, y habían comenzado a predicar la palabra del Señor, and they had begun preaching the word of God, y la gente comenzó a añadirse a la and iglesia, people continued to be added to the church, y milagros comenzaron a ocurrir, and miracles were happening, y la iglesia se sintió cómoda donde estaba. and the church was comfortable where it was. Nosotros estamos bien aquí en Jerusalén. We're fine here in Jerusalem. La iglesia está The creciendo. church is growing. Personas se están añadiendo. People are being added. El nombre de Jesucristo está siendo exaltado. The name of Jesus is being exalted. ¿Para qué tenemos que ir a otros lugares? Why do we need to go somewhere else? Si ellos quieren recibir a Cristo, que vengan acá. If they want to receive Christ, they can come over here. Pero entonces en ese momento, But then in that moment, cuando la iglesia estaba cómoda, when the church was comfortable, comienza esta persecución. this persecution began. Y esta persecución empuja a la iglesia. And the persecution pushed the church. Esta persecución empuja a la iglesia a salir. The persecution pushed the church to go out, A salir y a predicar en otros lugares. to go out and preach in other places, A dispersarse por todas las regiones de Judea. to disperse among all the areas of Judea, A dispersarse y llegar hasta Samaria. to disperse and arrive in Samaria. Y de repente ellos usaron un momento difícil como una oportunidad para evangelizar. And suddenly they turned
a very difficult situation into an opportunity to evangelize. Lo que yo me pregunto es quién les dijo, What I ask is, who told them? quién les dio la idea. Who gave them the idea? ¿Cómo fue que ellos dijeron, oye, nos están persiguiendo aquí? Who had the idea they're persecuting us here? ¿Por qué no nos vamos a otro lugar a predicar? Why don't we preach somewhere else? ¿Por qué no vendemos la casa Why don't we sell our home y vendemos el camello que tenemos and sell our camel y vamos a irnos a otro lugar a predicar? and let's go preach somewhere else? Porque no vamos a dejar que nadie nos detenga. Because we're not going to let anyone stop us. A mí eso me asombra, That astonishes me. porque ellos son tan creativos, Because they're so creative. porque el Espíritu Santo vive dentro de ellos. Because the Holy Spirit lived within them. Y esto es lo que ellos están procesando. And this is how they were processing it. Jesucristo Jesus es imparable. is unstoppable. A él lo intentaron detener y no pudieron. They tried to stop him and they couldn't. Ahora Jesucristo vive dentro de nosotros. Now Jesus lives within us. Ahora nosotros tenemos al Espíritu Santo dándonos poder. Now we have the Holy Spirit giving us power. A nosotros no nos van a detener tampoco. They're not going to stop us either. Y si no me dejan predicar en Jerusalén, And if they're not going to let us preach in Jerusalem, yo me voy a ir a predicar a Samaria. I'm going to preach in Samaria. Y si no me dejan predicar en Samaria, And if they don't let me preach in Samaria, yo me voy a ir a predicar a otro lugar. I'm going to go preach somewhere else. La iglesia primitiva estaba diciendo, The early church was saying, nadie nos va a detener de predicar la palabra del Señor. no one is going to stop us from preaching the word of God. Porque la iglesia de Jesucristo es imparable. Because the church of Jesus is unstoppable. Aún en los momentos difíciles, Even in the difficult aún moments. en los momentos de persecución, Even in the moments of persecution. aún cuando la gente no quería escucharlos, Even when people didn't want to listen to them. aún cuando ellos estaban arriesgando su propia vida, Even when they're risking their own lives. ellos fueron sabios, They were wise. no se quedaron en Jerusalén, They didn't stay in Jerusalem. ellos protegieron a sus familias, They protected their families. pero ellos siguieron predicando la palabra de Dios. But they kept preaching the word of God. Ellos fueron creativos. They were creative. Y yo creo que eso es algo que Dios te está diciendo en esta noche. And I believe that's something that Jesus is saying today. Que quizás tú estás pasando por momentos difíciles. Maybe you're going through a difficult time. Quizás tú no entiendes por qué está pasando todo lo que está sucediendo. Maybe you don't understand why all of this is happening. Y en vez de hacerte tantas preguntas And instead of asking so many questions y esperar a encontrar las respuestas a esas preguntas primero, and waiting to find the answers to those questions, yo creo que el Señor nos está llamando a ser creativos. I believe the Lord is calling us to be creative. A ser creativos en cómo manejamos nuestro negocio. To be creative in how we manage our business. ¿Qué yo puedo hacer dentro de las reglas existentes para echar mi negocio hacia adelante? What can I do within the boundaries that have been placed to be able to keep my business going? ¿Qué yo puedo hacer dentro de las limitaciones que tengo para enseñarle a mis hijos? What can I do within the limitations that I have to teach my children? ¿Qué yo puedo hacer dentro de las limitaciones que tenemos para predicar la palabra del Señor? What can I do within my limitations that I have to preach the word of God? O para alientar a alguien, Or to encourage someone? o para ministrarle a alguien. Or to minister to someone? ¿Qué puedo hacer yo? What can I do? Yo creo que esta situación que estamos pasando I believe the situation that we're going es through una oportunidad única para nosotros. is a unique opportunity for us Para dejar que el Espíritu Santo alimente nuestra creatividad. to allow the Holy Spirit to feed our creativity Y para que podamos permitir que el Espíritu Santo haga lo que quiere hacer a través de nosotros, and to allow the Holy Spirit to do what He wants to do within us, aún en medio de estos momentos. even in the midst of these moments. Porque yo vengo a decirte en el nombre del Señor, Because I come to tell you in the name of the Lord, hay propósito para tu vida en medio de esta pandemia. there's purpose for your life in the midst of this pandemic. En medio de esta pandemia, Dios quiere utilizarte para su gloria. In the midst of this pandemic, God wants to use you for His glory. Él quiere bendecir tu negocio. He wants to bless your business. Él quiere bendecir tu He familia. wants to bless your family. Él quiere bendecirte en cuanto a tu salud. He wants to bless you in regards to your health. Pero esto requiere que tú tomes una decisión. But this requires you to make a decision. Una decisión de confiar de que nuestro Dios es imparable. A decision
conviction and trusting that our God is unstoppable y que tú eres imparable también, and that you're unstoppable too porque el Espíritu Santo vive dentro de because ti. the Holy Spirit lives within you. Entonces, en vez de andarte quejando So instead of walking around y complaining en vez de andarte haciendo preguntas and instead of walking around asking questions acerca de por qué están pasando estas cosas, about why are these things happening, la mejor pregunta que nos debemos de hacer the best question that we can ask es ¿cómo yo puedo maximizar todo lo que está sucediendo is how can I maximize everything that's going on para la gloria de Dios for the glory of God y para el beneficio de mi familia y de los que están a mi alrededor? and for the benefit of my family and those who are around me? Yo voy a volver a hacer esta pregunta I'm going to ask this question again porque yo creo que esta es una pregunta que todos nos debemos de hacer en esta noche. because I believe it's a question we all need to ask ourselves tonight. ¿Qué yo puedo hacer What can I do en lo que yo estoy viviendo hoy within what I'm living right now para maximizar lo que Dios me ha dado? to maximize what God has given me, Para maximizar lo que tengo a mi mano, to maximize what I have in my hands para la gloria de Dios for the glory of God y para bendecir a mi familia y a mi comunidad. and to bless my family and my community. Eso fue lo que la iglesia hizo. This is what the church did. Eso fue lo que la iglesia primitiva hizo. This is what the early church did. Aunque ellos se encontraban en un momento en donde no los dejaban predicar, Even though they found themselves in a time where they couldn't preach, ellos encontraron la forma de predicar como they quiera. found a way to preach anyways Porque nadie los iba a detener. because no one was going to stop them. A la iglesia de Jesucristo hoy nos ha pasado lo mismo. Today, the same thing has happened to the Church of Jesus. Nos dijeron por motivos de salud no se pueden reunir en el templo. They said for reasons of health, you're not able to get together in the sanctuaries. Y nosotros dijimos no nos van a detener. And we said, we're not going to let you stop us. Vamos a seguir predicando. We're going to keep preaching. Vamos a seguir declarando el nombre de We're going to Jesucristo. keep declaring the name of Jesus. Y lo vamos a hacer a través de Facebook Live. And we'll do it through Facebook Y Live. lo vamos a hacer a través de Zoom. And we'll do it through Zoom. Y vamos a llamar a gente por teléfono. And we'll call people on the telephone. Y vamos a enviar cartas. And we'll send letters. Pero no nos van a detener. But they're not going to stop us. No nos van a detener. They're not going to stop us. Si el enemigo se creía que iba a detener a la iglesia de Jesucristo, se equivocó. If the enemy thought he was going to stop the Church of Christ, he was wrong. Si la gente pensaban que iban a detener la iglesia de Jesucristo, se equivocó. If people thought they were going to stop the Church of Jesus, they were wrong. Porque nadie puede detener a la iglesia de Jesucristo. Because no one can stop the Church of Jesus. Nadie nos puede detener. No one can stop us. Y quizás esto requiere que nosotros seamos creativos, And maybe this requires us to be creative, pero el Dios de toda creatividad es el que vive dentro de nosotros. but the God of creativity is the one that lives within us. Es el que vive dentro de nosotros. He lives in us. Ahora, lo que a mí me llama la atención de estos versos So what really caught my attention in these verses es que en medio de todo lo que está pasando, is that in the midst of everything that was going on, los apóstoles no salen de la ciudad. the apostles didn't leave the city. ¿Y por qué los apóstoles no salen de la ciudad? And why didn't the apostles leave the city? Entonces, ¿quiénes fueron dentro de la iglesia los que salieron de la ciudad? So who were those who left the city? Yo quiero recordarle algo que habíamos hablado unos miércoles atrás. I'd like to remind you something that we talked about a few Wednesdays ago. En la iglesia primitiva tenía dos grupos principales. The early church had two main groups. Un grupo que habla de cristianos que hablaban hebreo A group of believers who spoke Hebrew y un grupo de cristianos que hablaban griego. and a group of believers that spoke Greek. Ambos eran judíos étnicamente, Ethnically, they were all Jews, pero unos hablaban principalmente hebreo but some mainly spoke Hebrew y otros hablaban principalmente griego, and some mainly spoke Greek. como nos pasa a nosotros los latinos hoy. The same thing that happens to Latinos today. Hay latinos que hablamos español There are those that mainly speak Spanish y hay latinos que hablamos inglés. and others that mainly speak English. Pero lo que sucede entonces But then what happened was, es que en medio de esta persecución, in the midst of this persecution, los cristianos judíos que hablaban hebreo, the Jewish believers that spoke Hebrew, como los apóstoles, like the apostles, ellos no tienen problemas. they don't have a problem. A quienes comienzan a perseguir con más intensidad The ones who they began to persecute with more intensity era a gente como Esteban, were people like Stephen, que eran judíos cristianos who were Jewish Christians que hablaban mayormente griego.
who mainly spoke Greek. Y estos son los que salen de Jerusalén a predicar. And these are the ones that leave Jerusalem to preach. Esta minoría es la que sale de Jerusalén a predicar. This minority leaves the city of Jerusalem to preach. Este grupito es el que sale de Jerusalén a predicar. This small group is the one that leaves Jerusalem to preach. Los apóstoles se pueden quedar predicando en Jerusalén The apostles are able to stay and preach in Jerusalem porque ellos hablaban hebreo y los aceptaban a ellos. because they spoke Hebrew and they were more accepted. Pero esta minoría de cristianos que hablaban griego, But this minority of believers that spoke Greek, ellos salen a predicar a otras partes del mundo. they leave to preach in other parts of the world. ¿Y por qué esto es poderoso? And why is this powerful? Es porque en otras partes del mundo, Because in other parts of the world, en este momento, at this moment, lo que se hablaba era griego. the language that was spoken was Greek. Eso quiere decir que estos cristianos That means that these Christians estaban preparados were prepared. de antemano para hacer lo que Dios los había llamado a hacer. They were prepared beforehand to do what God called them to do. Y aunque ellos eran una minoría de cristianos, And even though they were the minority of Christians, y aunque ellos hablaban hebreo como su segundo idioma, and even though Hebrew was their second language, Dios los iba a utilizar a ellos hablando griego God was going to use them speaking Greek para alcanzar al mundo para Cristo. to reach the world for Christ. Y yo creo que Dios nos quiere utilizar a nosotros también. And I believe God wants to use us as well. A nosotros que hablamos español Those of us that speak Spanish o a nosotros que hablamos inglés or those of us that speak English para alcanzar a otros como nosotros en nuestra comunidad. to reach others like us within our community. Que Dios nos ha preparado, God has prepared. que Dios nos creó God created us. y que Dios permitió que aprendiéramos ciertas cosas a través de nuestra vida And He allowed us to learn certain things throughout our lives para un momento como este. for a moment like this. ¿Por qué Dios permitió que yo pasara por aquella situación difícil hace años? Why did God allow me to go through that difficult situation a few years ago Para un momento como este. for a moment like this? ¿Por qué yo tuve que aprender inglés en el 6º grado? Why did I need to learn English in 6th grade Para un momento como este. for a moment like this? ¿Por qué yo me tuve que cambiar de trabajo? Why did I have to change my job? ¿O por qué yo tuve que venir a los Estados Unidos? Or why did I have to come to the United States? ¿Será que Dios permitió todas estas cosas Could it be that God allowed all these things, preparándote para este momento? preparing you for this moment, Para este momento difícil. for this difficult moment, Para que tú te puedas levantar en el nombre del Señor. so that you could rise up in the name of the Lord Como la iglesia imparable de Jesucristo. as the unstoppable church of Christ. Y que tú puedas proclamarle a nuestra comunidad And you can proclaim to the community que Jesucristo está vivo. that Jesus is alive, Que la esperanza de este mundo that the hope of this world no se encuentra en los gobiernos. is not found in governments, No se encuentra en el dinero. it's not found in money, No se encuentra en los it's científicos. not found in scientists, Que la esperanza de este mundo se encuentra en Jesucristo. that the hope of this world is found in Jesus, En aquel que venció la tumba, que venció la muerte and the one who conquered the tomb and conquered death y que nos ha dado vida y vida en and abundancia. gave us life and life in abundance. Entonces Dios ha permitido que hayamos tenido ciertas experiencias So God has allowed us to have certain experiences para que las podamos utilizar creativamente para su gloria, so that we can creatively use them for His glory, para la gloria del Señor. for the glory of God. Ahora, aún en medio de esto, So even in the midst of this, yo no quiero que usted salga iba a decir salga de aquí, I was going to say I don't want you to leave here, pero lo que quiero decir es que en medio de todo esto, yo no quiero que usted tenga la impresión but what I mean to say is I don't want you to have this impression como que si uno es cristiano, todo va a ser victoria y que uno nunca se va a sentir triste. that if you're a Christian, everything is victory, you're never sad. Porque la realidad es que mientras la iglesia se mudaba a otros lugares a predicar, Because the reality is that when the church was going out to other places to preach, cuando esta iglesia primitiva estaba predicando, when this early church was preaching, había otro grupo de la iglesia there was another group in the church que le tocó enterrar a Esteban. that had to bury Stephen. Mire lo que dice el verso 2. Look at verse 2. Unos hombres piadosos sepultaron a Esteban
e hicieron gran duelo por él. Godly men buried Stephen and mourned deeply for him. Entonces, cuando la iglesia estaba siendo creativa, So while the church was being creative, cuando la iglesia estaba dejándose utilizar por el Señor, when the church was allowing themselves to be used by God, como quiera ellos estaban tristes, they were still sad porque Esteban había muerto because Stephen was dead y ellos tuvieron que enterrarlo and they had to bury him. y tuvieron que experimentar el luto que viene como resultado. And they had to experience the grief that came as a consequence. El ser cristiano no te exime del dolor, Being a Christian does not exempt you from pain. no te exime de sentirte triste o de sentir luto. It doesn't exempt you from feeling sad or feeling grief. Pero el ser cristiano, But being a Christian el poner tu fe en Jesucristo, and placing your faith in Jesus te ayuda a procesar el sufrimiento diferente. helps you to process your pain differently. Te ayuda a procesar el luto diferente. It helps you to process your grief differently. Porque aunque estamos pasando un momento difícil, Because even though we're going through a difficult time, porque aunque estamos experimentando la pérdida de un ser querido, because even though we're going through the loss of a loved one, como pasó con la pérdida de Esteban, like they did with the loss of Stephen, ellos tenían la fe de que iban a volver a ver a Esteban, they still had the faith that they would see Stephen again, de que Esteban iba a resucitar cuando Jesucristo regresara. that Stephen would resurrect when Jesus came back. Y es la misma fe que tenemos nosotros, And it's the same faith that we have, que aún en los momentos más that difíciles, even in the most difficult moments, que aún en los momentos más tristes, even in the most saddest of times, esos momentos van a acabar. that time will end. Esos momentos van a tener un final That time will have an end. y Jesucristo va a regresar por nosotros. And Jesus will return for us. Y las aflicciones del tiempo presente And the afflictions of this present time van a ser pequeñas, will be small, van a ser cortitas, will be short, comparadas con la gloria de Dios que vamos a experimentar. compared to the glory of God that we will experience. Comparadas con la gloria de Dios que podemos experimentar cuando lo veamos cara a cara. With the glory of God that we're going to experience when we see Him face to face. Así que si tú te encuentras pasando un momento de tristeza, So if you find yourself in a moment of sadness, si tú te encuentras ahora mismo sufriendo la pérdida de un ser querido, if you find yourself right now mourning the loss of a loved one, yo quiero decirte, Jesús está contigo. I want to tell you Jesus is with you. Él entiende tu dolor. He understands your pain. Él llora contigo, He cries with you. pero Él también te recuerda But He also reminds you que hay esperanza, that there's hope, que hay vida después de la muerte, that there's life after death, que tú puedes estar confiado, that you can trust, que cada lágrima que tú derramas, that every tear that you cry, Jesucristo la va a transformar en alegría. Jesus will transform into happiness. Cuando tú pones tu confianza en Él, When you put your trust in Him, tú tienes la certeza you have the certainty que cada lágrima que derramas that every tear that you cry es redimida por Jesucristo is redeemed by Christ. y que cuando estemos en su presencia And that when we're in His presence, vamos a mirar para atrás we're going to look back y vamos a decir, valió la pena serle fiel a Jesús. and say it was worth it to be faithful to Christ. Valió la pena serle fiel a Jesús. It was worth it to be faithful to Christ. Entonces, para nosotros que estamos el día de hoy So for those of us that are here today y que estamos escuchando este mensaje, and we're hearing this message, Dios nos está diciendo, God's telling us, sé creativo en medio de lo que está pasando. be creative in the midst of what you're going through. Y número 2, And second, reconoce cómo te sientes, recognize how you feel, reconoce la tristeza que sientes, recognize the sadness that you're feeling, pero mírala a través de la esperanza que tenemos en Cristo. but look at it through the hope that we have in Jesus. Pero mírala a través de la esperanza que tenemos en el Dios Todopoderoso. Look at it through the hope that we have through the Almighty God. Porque nadie puede detener a Jesucristo Because no one can stop Jesus, y nadie puede detener a la iglesia de Jesucristo. and no one can stop the church of Jesus. Porque lo intentaron, Because they tried, pero no pudieron.
but they couldn't. Mira, eso es lo que encontramos en el verso 3. And that's what we find in verse 3. Porque en el verso 3 nos ponen un nombre asociado con quien estaba persiguiendo a la iglesia. Because verse 3 attaches a name to those who were persecuting the church. Mire cómo dice Hechos capítulo 8, verso 3. Let's look at Acts 8:3. Saulo, por su parte, causaba estragos en la iglesia, entrando de casa en casa, arrasaba a hombres y mujeres y los metía en la cárcel. But Saul began to destroy the church. Going from house to house, he dragged off both men and women and put them in prison. Ahora, este verso suena como un verso negativo, Now this verse sounds like a negative verse. porque dice que Saulo estaba persiguiendo a la iglesia Because it says that Saul was persecuting the church. y que la persecución era tan grande que se estaba metiendo a las casas de los cristianos And the persecution was so great that they were going into the homes of the believers. y que los estaban arrestando And they were arresting them. y que Saulo estaba confrontando a estos cristianos And Saul was confronting these Christians. que estaban predicando algo en contra del judaísmo. Those who were preaching against the Judaism. Aquellos que estaban predicando a Jesucristo, Those who were preaching Jesus. Él los confronta. He confronted them. Él los confronta con autoridad. He confronted them with authority. Él los confronta con poder. He confronted them with power. Él los confronta con fuerza militar. He confronted them with military power. Él los confronta con la fuerza del gobierno judío. He confronted them with the power of the Jewish government. Pero ¿por qué se nos dice esto en este verso? But why does it say this in these verses? Porque en unos versos más adelante Because in some verses that we'll read further on, nos vamos a encontrar we are going to see a cómo Jesucristo confronta a Saulo how Jesus confronts Saul. y cómo Jesucristo lo confronta de tal forma And how Jesus confronts him in such a way que Saulo da un cambio radical that Saul has a radical change. y que de perseguir a la iglesia ahora se convierte en un predicador de la iglesia. And from persecuting the church, he becomes a preacher of the church. Porque a este Saulo Because this Saul, es al que llamamos Pablo luego. later on we call him Paul. Y es importante que podamos entender esto. And it's important that we're able to understand this. Porque este verso termina Because this verse ends pensando como que el enemigo tuvo la última palabra. looking like the enemy had the last word. Como si los perseguidores de la iglesia hubieran tenido la última palabra. As though the persecutors of the church had the final word. Como si Saulo, el perseguidor de la iglesia, hubiera tenido la última As palabra. if Saul, the persecutor of the church, had the last word. Pero Saulo no tuvo la última palabra. But Saul didn't have the last word. Los perseguidores de la iglesia no tuvieron la última The palabra. persecutors of the church didn't have the last word. Jesucristo tuvo la última palabra. Jesus had the final word. Al punto de que Saulo tiene que reconocer el poder de Jesucristo. To the point that Saul has to recognize the power of Christ. Al punto de que ¿dónde están estos perseguidores de la iglesia? To the point that these persecutors of the church, ¿Dónde está el Sanedrín? where are they? Where's the Sanhedrin? ¿Dónde está el imperio romano? Where's the Roman Empire? Ya no existe. Doesn't exist. Pero ¿sabe qué existe todavía? But you know what still exists? La iglesia de Jesucristo. The Church of Christ. Porque la iglesia de Jesucristo es imparable. Because the Church of Christ is unstoppable. Porque Jesucristo es imparable. Because Jesus is unstoppable. Entonces yo vengo a decirte en el nombre de Jesús. So I come to tell you in the name of Jesus. Si tú estás pasando por un momento difícil, If you're going through a difficult time, si tú estás pasando por un momento negativo, if you're going through a negative time, donde parece que lo malo tuvo la última palabra, where it seems like everything bad had the final word, donde parece que la necesidad tuvo la última where palabra, it seems like your need had the final word, donde parece que la enfermedad tuvo la última palabra, where it seems like sickness had the final word, donde parece que el enemigo tuvo la última where palabra. it seems like the enemy had the final word. Si tú te encuentras en una situación como esta, If you find yourself in a situation like this, yo vengo a decirte en el nombre del Señor, I come to tell you in the name of the Lord, este no es el final. this is not the end. Este no es el final. This is not the end. Porque el enemigo no va a tener la última palabra sobre tu vida. Because the enemy will not have the final word over your life. El enemigo no va a tener la última palabra sobre tu familia. The enemy will not have the final word over your family. Jesucristo va a tener la última palabra. Jesus will have the final word. Y aunque parezca todo negativo ahorita,
ahorita, And even though everything appears negative right now, agárrate del Señor. hold on to the Lord. Agárrate del Señor. Hold on to the Lord. Porque al final vas a ver la gloria de Because Dios. in the end, you'll see the glory of God. Porque al final vas a reconocer Because in the end, you're going to recognize que valió la pena. that it was worth it. Que valió la pena It was worth it poner tu confianza en to Jesucristo. place your trust in Jesus. Que valió la pena. It was worth it. Así que hay 3 principios que aprendemos en esta noche. So there are 3 principles that we learned tonight. Número 1, Number 1, sé creativo. be creative. En medio de lo que estás pasando, In the midst of what you're going through, permite que el Espíritu Santo te inspire allow the Holy Spirit to inspire you para utilizar todo lo que está a tu alrededor to use everything around you para la gloria de Dios for the glory of God y para bendecir a los que están a tu alrededor. and to bless those who are around you. El segundo principio Second principle, es que necesitas reconocer you need to recognize cómo te sientes, how you feel, pero mirar tus sentimientos a la luz de la esperanza que tenemos en Cristo. but look at your feelings through the light of the hope that we have in Christ. Que sí es verdad, me siento triste, That it's true, I feel sad, pero Jesucristo venció but Jesus conquered. y al final yo voy a poder regocijarme con Él por la eternidad. And in the end, I'll be able to rejoice with him in eternity. Y el tercer principio And the third principle que aprendemos en esta noche that we learned tonight acerca de cómo vivir en estos tiempos about how to live during these times es que el enemigo nunca tiene la última palabra. is that the enemy never has the final word. Es que Jesucristo tiene la última palabra. Jesus has the final word. Jesucristo tiene la última palabra. Jesus has the final Y si word. te agarras a Él, And if you hold on to him, tú vas a poder mirar para atrás you'll be able to look back y decir, valió la pena serle fiel a Jesús. and say it was worth it being faithful to Jesus. Hoy yo quiero orar por ti. Today I want to pray for you. Y yo quiero pedirle al Señor And I want to ask the Lord que te ayude a aplicar estos 3 principios que hemos estudiado en esta noche. to help you to apply these 3 principles that we learned tonight En tu vida in your life y en la vida de tu familia and in the life of your y en family cómo manejas tu negocio. and in how you manage your business. Y yo quiero pedirle al Señor And I want to ask the Lord que mientras tú te mantienes así agarrado de Él, that while you are holding on to him, que su propósito se cumpla en tu vida that his purpose would be fulfilled in your y life que tú puedas ver su gloria and that you can see his glory aún en medio de todo esto. even in the midst of all of this. Padre, nos acercamos a ti. Father, we come close to you. Te damos gracias, Señor, We give you thanks, Lord, porque aún en medio de los momentos difíciles tenemos esperanza. because in the midst of our difficult moments, we have hope. Señor, porque hay propósito en medio de la pandemia. Because there's purpose in the midst of the pandemic. Así que yo te pido que en el nombre de Jesús, So I ask in the name of Jesus que tú bendigas a mis hermanos con creatividad that you bless my brothers and sisters with creativity para enfrentarse a los retos que vienen por delante con creatividad. to face the challenges that are ahead of them with creativity. Señor, tú eres el Dios de toda creatividad. You are the God of all creativity. Tú fuiste el que creaste el mundo. You're the one who created the world. Inunda nuestras mentes, Flood our minds. las mentes de cada uno de mis hermanos. The minds of each one of my brothers and sisters. Señor, con creatividad, With creativity. con ideas nuevas, With new ideas. que te den gloria a ti That would give glory to you. y que bendigan a los que están a su And that alrededor. would bless those around them. Padre, yo también te pido Father, I also ask por aquellos que se encuentran tristes, for those who are sad. por aquellos que se encuentran angustiados For those that are in anguish. o que se encuentran en luto. Or that are in times of grief. Yo te pido, Señor, que tú los consueles, I ask, Lord, that you would comfort them. que tú llenes su corazón de paz. That you would fill their hearts with peace. La paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento. The peace of God that passes all understanding. Señor, yo te pido que tu presencia los arrope Lord, I ask that your presence would surround them y que ellos puedan experimentar que tú estás con ellos. and that they could experience feeling that you're there with them. Señor, y de la misma forma, And in the same way, te pido que tú les recuerdes I ask that you would remind them que tenemos esperanza en Cristo that we have hope in Christ. y que aún en el momento más difícil, And even in the most difficult moment, que aún en el momento más triste, even in the saddest moment, Señor, no se puede comparar
It cannot compare con la gloria que vamos a experimentar cuando estemos contigo por la eternidad. with the glory that we will experience when we're with you for eternity. Así que, Señor, yo te pido por ellos. So, Lord, I ask for them. Señor, y también te pido por aquellos And I also ask for those que se han sentido últimamente como que el enemigo ganó, that have lately felt like the enemy won, como que lo negativo ganó, like the negative won, como si la enfermedad ganó like sickness won, o como si la crisis ganó. or crisis has won. Padre, yo te pido que en el nombre de Jesús, Lord, I ask in the name of Jesus la luz de Cristo alumbre cada mente y cada corazón. that the light of Christ would light every heart and mind. Yo te pido que en el nombre de Jesús, And I ask in the name of Jesus tu Espíritu Santo les recuerde en este momento that your Holy Spirit will remind them at this time que Jesucristo venció al pecado y a la muerte. that Jesus conquered sin and death, Que el enemigo nunca podrá tener la última palabra. that the enemy could never have the final word. Señor, así que yo te pido que mis hermanos So I ask my brothers and sisters o mis amigos que nos están escuchando, and my friends who are listening, que ellos se puedan agarrar de ti en este momento. they could grab a hold of you tonight, Que ellos se puedan agarrar de ti en este momento oscuro. that they can hold on to you during this dark time, Porque tú eres el que ganas al final. because you're the one that wins in the end. Señor, ayúdanos Lord, help us a mantenernos to fieles. stay faithful. Ayúdanos Help us a mantenernos agarrados de ti to stay holding on to you, o a volvernos a agarrar a ti. or to come back and hold on to you, Porque tú ganas al final because you win in the end. y al final nosotros queremos poder decir, And in the end, we want to be able to say, valió la pena, it was worth it. valió la pena. It was worth it. Porque podemos pasar la eternidad con Jesús. Because we could spend eternity with Christ. Gracias, Señor. Thank you, Lord. En el nombre de Jesús. In the name of Jesus. Amén. Amen.